Buenas tardes, soy Jamie Leal, bienvenidos. En el día de hoy estaremos vía Skype junto con Karen Lozano respondiendo a todas sus inquietudes sobre el estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático requiere la identificación de un suceso provocador, la exposición de un estímulo estresante traumático. Los sucesos asociados con el estrés postraumático no son experiencias adversas comunes. Dada su intensidad y su naturaleza, producen miedo, terror y desamparo extremo, referidas unánimemente como horrendas y se destacan porque son imprevisibles e incontrolables. Puede darse a cualquier edad, incluso durante la infancia. Los síntomas suelen aparecer en los primeros 3 meses posteriores al trauma, aunque puede haber un lapso de meses o años antes de que la sintomatología se manifieste. El curso crónico se puede esperar cuando el niño ha sido sometido a múltiples injurias, ha habido numerosas pérdidas de vida o destrucción masiva. También tiende a cronificarse cuando hay sentimientos de culpa por responsabilidades en daño a otros y participación en procedimientos penales y civiles asociados. La expresión relativa de los síntomas varía en el tiempo. En los niños es frecuente que en un primer momento presenten hiperarousal, luego una tendencia a la inhibición y posteriormente disociación. El estrés postraumático, de acuerdo al CIE-10, es un cuadro clínico que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación breve o duradera, de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, que causarían por sí mismos malestar generalizado a la gran mayoría de las personas. De acuerdo al DSM-4, en este cuadro la persona ha experimentado, presenciado o se le ha explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o las de los demás. Se señala además que la persona ha respondido con un terror, una desesperanza o un horror intensos. En cuanto al diagnóstico diferencial, en el trastorno por estrés postraumático, el factor estresante debe revestir una suma gravedad, por ejemplo, un peligro para la vida. En cambio, en el trastorno adaptativo, el evento estresante puede tener cualquier intensidad. El diagnóstico de trastorno adaptativo es apropiado tanto cuando las respuestas a un desencadenante extremo no reúnen los criterios diagnósticos del trastorno por estrés postraumático o cualquier otro trastorno mental específico, como cuando el cuadro sintomático típico de trastorno por estrés postraumático aparece en respuesta a desencadenantes con poca relevancia, por ejemplo, abandono del cónyuge, pérdida del puesto de trabajo, etc. No todos los síntomas psicopatológicos que aparecen en individuos expuestos a un evento estresante de carácter extremo deben atribuirse necesariamente a un trastorno por estrés postraumático. Los síntomas de evitación, embotamiento emocional y aumento de la activación previos al acontecimiento traumático no reúnen los criterios para el diagnóstico del trastorno por estrés postraumático y deben ser diagnosticados como secundarios a otros trastornos, por ejemplo, un trastorno del estado de ánimo u otros trastornos de ansiedad. Es más, si el cuadro sintomatológico, pese a aparecer como respuesta a un factor estresante de carácter extremo, reúne los criterios de otro trastorno mental como trastorno psicótico breve, trastorno de conversión, trastorno depresivo mayor, en vez de un trastorno por estrés postraumático, o además de él, debe diagnosticarse el otro trastorno mental. El trastorno por estrés agudo se diferencia del trastorno por estrés postraumático porque el cuadro sintomático del primero debe aparecer y resolverse las primeras 4 semanas posteriores al evento traumático. Si los síntomas persisten más de un mes y reúnen los criterios de estrés postraumático, debe modificarse el diagnóstico de trastorno por estrés agudo por el de trastorno por estrés postraumático. Los flashbacks típicos del trastorno por estrés postraumático deben diferenciarse de las ilusiones, alucinaciones y otras alteraciones perceptivas que pueden aparecer en la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos, trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos,
delirios, trastornos relacionados con sustancias y trastornos psicóticos relacionados con enfermedad médica. Cuando hay de por medio compensaciones económicas, elecciones o determinaciones forenses, debe descartarse siempre la simulación. En cuanto a la comorbilidad, en el caso del trastorno por estrés postraumático en niños y adolescentes, numerosos estudios han documentado una significativa comorbilidad entre este trastorno y otros cuadros psiquiátricos, siendo la depresión, los trastornos de ansiedad y los trastornos de adaptación los más relevantes por su frecuencia. Los sentimientos de culpa, el ánimo disfórico, las crisis de llanto, la baja autoestima y la anedonia se han descrito en individuos que han vivido situaciones habituales de violencia en el ambiente social y familiar. Los varones con trastorno de estrés postraumático presentan una mayor probabilidad de tener diagnósticos comórbidos de trastornos de la alimentación, trastornos de la ansiedad y trastornos de la somatización. Además, tanto en los adolescentes varones como en las mujeres con trastorno de estrés postraumático existen más probabilidades de hacer tentativas suicidas y de tener síntomas depresivos disociativos. En cuanto al pronóstico, la intensidad, duración y proximidad de la exposición al evento traumático constituyen los factores más importantes que determinan las probabilidades de presentar el trastorno. Existen algunas pruebas que demuestran que la calidad del apoyo social, los antecedentes familiares, las experiencias durante la etapa infantil, los rasgos de personalidad y los trastornos mentales preexistentes pueden influir en la aparición del trastorno por estrés postraumático. Los modelos biológicos se fundamentan en las respuestas fisiológicas tales como activación del sistema nervioso simpático, hiperresponsividad simpática, estímulos que recuerdan sucesos estresantes e hipofunción del eje hipotalámico. También encontramos teorías conductuales y cognitivo-conductuales. Maurer postuló que en un primer factor responsable de la adquisición de las emociones aversivas estaba por mecanismos de condicionamiento clásico. El segundo factor es la respuesta de evitación o escape del individuo ante estímulos condicionados asociados con el suceso traumático. Las siguientes 4 estrategias de evaluación nos permiten identificar algunos de los síntomas que genera el trastorno por estrés postraumático. La primera de ellas es la entrevista semiestructurada, la cual consiste en dirigirse al niño principalmente, a sus padres y a sus profesores, sugiriendo que es más conveniente entrevistar directamente al niño, ya que ofrece flexibilidad en cuanto a las referencias del suceso traumático. La otra son las medidas psicofisiológicas. Se puede realizar mediante imaginación guiada. Se presentan escenas relativas al suceso traumático previamente preparadas mientras se miden la frecuencia cardíaca y las respuestas electrogalvánica y electromiográfica. Otra es la tarea del stroke. Se le presentan palabras escritas, cada una con un color diferente, y se pide al paciente que indique el color, ignorando el significado de la palabra. De observarse una demora al verbalizar el color de aquellas palabras relacionadas con el suceso traumático, en comparación con palabras neutras. Y por último está la observación directa. Puede ser durante juego libre o bajo situaciones estructuradas que permitan valorar la respuesta del niño a estímulos y situaciones que le recuerden el suceso.